Hola, en este video continuaremos con los ejercicios de balanceo de reacciones químicas por el método redox, en este caso en medio básico. Se nos pide que balanceemos la siguiente reacción química por dicho método, por el método redox en medio básico. ¿Cuándo tenemos que utilizar este método? Cuando en nuestra reacción química se involucren hidróxidos. En este caso tenemos al hidróxido de potasio en los productos en esta reacción. Por lo tanto, esta reacción química se llevará a cabo en pH básico o alcalino. Por lo tanto, tenemos que utilizar este método. Como en los métodos redox anteriores, el primer paso es determinar los estados de oxidación de los átomos presentes en la reacción. Hay que recordar que existen algunas moléculas que tienen estados de oxidación fijos para sus átomos. En el caso de las oxisales, el oxígeno tiene un estado de oxidación de -2. Este es una oxisal, esta también, por lo tanto es -2. Esta sigue siendo una oxisal y este sería un óxido. Hay que recordar que en los óxidos, ya sean óxidos metálicos o no metálicos, el oxígeno también tiene un estado de oxidación de -2 y en el caso de los hidróxidos también. Aunque también hay que recordar que en el caso de los hidróxidos, el grupo OH tiene un estado de oxidación global o una carga de -1. Ya con esa idea procedemos a determinar los estados de oxidación. El potasio tiene un solo estado de oxidación que es de +1, por lo tanto 2 por 1 nos da 2 positivo, 3 por -2 nos da -6 y el azufre lo dejamos como incógnita porque tiene varios estados de oxidación. Potasio 1 por 1, 1, 4 por -2, -8. El manganeso también tiene varios estados de oxidación, por lo tanto sigue siendo incógnita. El oxígeno en el agua igual sigue siendo -2, 1 por -2, -2, hidrógeno 2 por 1, +2. El oxígeno 2 por -2, -4, manganeso incógnita. 2 por 1 en el potasio nos da +2, 4 por -2, -8, azufre como incógnita. Y en este caso tenemos los valores aquí asignados, ¿no? Una vez que identificamos las incógnitas de los átomos que no podemos determinar de una manera directa su estado de oxidación, procederemos a calcularlos. En este punto hay que recordar que la suma de los estados de oxidación de los átomos en una molécula neutra nos tiene que dar igual a 0. Por lo tanto, aquí hay 2 cargas positivas de los 2 potasios, 6 cargas negativas de los 3 oxígenos, por lo tanto, el azufre tiene que tener una carga de +4, porque 2 más 4 es 6, menos 6 nos da 0. El manganeso, el Mn, tiene 8 cargas negativas correspondientes a los 4 oxígenos, una carga positiva. El manganeso tiene que tener un estado de oxidación de +7. 1 más 7 es 8, menos 8 nos da 0. La siguiente incógnita era en el dióxido de manganeso. 4 cargas negativas correspondientes a los 2 oxígenos, por lo tanto, el manganeso tiene que tener un estado de oxidación de +4. 4 y -4 nos daría el 0. Y en este caso, 8 cargas negativas correspondientes a los 4 oxígenos, 2 cargas positivas de los 2 potasios, por lo tanto, el azufre tiene que tener una carga de +6. 2 más 6 nos da 8, menos 8 nos da el 0. Ya identificamos los estados de oxidación de todos los átomos involucrados en la reacción y procedemos al paso número 2. El paso número 2 es identificar a los átomos que cambiaron su estado de oxidación y generar las semirreacciones. En este paso es un paso similar al del medio ácido, porque no vamos a sacar los átomos solos de las moléculas que lo conforman, sino hay que aprender a disociar las moléculas para poder generar las semirreacciones. En este caso, como lo mencioné en el video de medio ácido, las oxisales, esta es una oxisal, se separan igual que los oxiácidos, es decir, les quitamos los metales en el caso de las oxisales y en el caso de los oxiácidos los hidrógenos. En este caso le quitamos los 2 potasios, por lo tanto, si esta molécula tiene una carga de 0 y le quitamos 2 cargas positivas, nos queda el anión con una carga de -2. Aquí está el azufre que pasa de un estado de oxidación de +4 a +6. Como su estado de oxidación aumenta, es decir, se hace más positivo, se dice que se oxidó, es decir, perdió electrones y por lo tanto es el agente reductor.
En el caso del manganeso se encuentra igual en una oxisal, por lo tanto la separamos por aquí, le quitamos el metal que es el potasio. Si la carga es 0 y le quitamos una carga positiva de +1, nos queda el anión con una carga de -1. Y el manganeso se encuentra en este óxido. Los óxidos no se disocian, hay que recordar. En medio acuoso no se separan debido al enlace covalente tan fuerte que une a los átomos, por lo tanto se copia completito y como es una molécula tiene un estado de oxidación neutro, es decir, de 0. Como el manganeso pasó de un estado de oxidación de +7 a +4, es decir, disminuyó su estado de oxidación, se dice que se redujo y por lo tanto es el agente oxidante. El paso número 3 es balancear los átomos en las semirreacciones. Aquí va a suceder algo similar que lo que sucedió en el medio ácido. Aquí hay que observar que de la misma manera que en medio ácido, al no sacar los átomos completamente de las moléculas, nos traemos oxígenos. Por lo tanto, el primer paso es balancear los átomos diferentes al oxígeno. En este caso tenemos un azufre, nos ocupa balancear, un manganeso y un manganeso nos ocupa balancear. Las semirreacciones quedan tal cual. Pero en este punto ya nos encontramos con la variación de este método, que vamos a balancear aparentemente, entre comillas, los oxígenos agregando moléculas de agua. Sin embargo, vamos a hacer algo que a priori no parece que estuviéramos balanceando el oxígeno. ¿Por qué? En la primera semirreacción tenemos 3 oxígenos. Acá del lado de los productos tenemos 4. Hace falta un oxígeno del lado de los reactivos. Sin embargo, vamos a poner las moléculas de agua necesarias para que se balancearan, pero del lado opuesto de donde se necesitan. Es decir, necesitamos un solo oxígeno, la molécula de agua tiene un solo oxígeno, por lo tanto lo ponemos del lado opuesto, es decir, del lado donde hay más. Por eso lo ponemos del lado del SO4. Y hacemos lo mismo con la parte de abajo. Aquí hay 4 oxígenos. Aquí hay 2 oxígenos, necesitamos 2 moléculas de agua aquí para balancear los oxígenos, pero las vamos a poner en el lado opuesto. Ponemos 2 moléculas de agua y hasta este punto ya podemos continuar con el siguiente paso. En este punto pareciera que no balanceamos los oxígenos, inclusive parece que la reacción se tornó, las semirreacciones se tornaron un poco más complejas. Sin embargo, vamos a balancear los hidrógenos que agregamos y las moléculas de oxígeno van a cuadrar agregando iones hidroxilo u OH-. En este punto vamos a balancear los hidrógenos con este anión. En la primera semirreacción tenemos 2 hidrógenos del lado de los productos, por lo tanto vamos a poner 2 OH del lado de los reactivos y en la segunda semirreacción tenemos 6 hidrógenos del lado de los reactivos, por lo tanto, no son 6 hidrógenos sino que son 4, 2 por 2, 4, por lo tanto ponemos 4 OH del lado de los productos. Confirmamos que todo esté balanceado. En la primera semirreacción tenemos un azufre. Hidrógenos tenemos 2 por 1, 2, aquí no hay. Aquí tenemos 1 por 2, 2 hidrógenos. Y oxígenos tenemos 2 por 1, 2, más 3, son 5. Aquí tenemos 1 por 4 son 4. 1 por 1 es 1, 4 más 1 son 5. En la primera semirreacción todos los átomos están balanceados. En la segunda semirreacción un manganeso y un manganeso. Hidrógenos tenemos 2 por 2, 4. 4 por 1, 4 hidrógenos de ambos lados. Y oxígenos tenemos 2 por 1, 2. Más 4 por 1, 4 son 6. Y aquí tenemos 1 por 2, 2. Más 4 son 6. En la segunda semirreacción también los átomos están perfectamente balanceados. Aparentemente es un método un poco más complejo hasta este punto porque tiende a ser un poco enredoso, pero siguiendo bien los pasos se pueden resolver los problemas sin mayor dificultad. Recapitulando un poco hasta este punto, hay que recordar que agregamos moléculas de agua donde aparentemente no faltaban los oxígenos y
después los hidrógenos que agregamos con las moléculas de agua se balancean con los iones hidroxilos que agregamos. Cuando agregamos los iones hidroxilo cuadran completamente los oxígenos y los hidrógenos. Bueno, ya en este punto podemos pasar al paso número 4, que es balancear la carga eléctrica en las semirreacciones con electrones. Hay que recordar que las reacciones redox involucran transferencia electrónica, por lo tanto, ese es el siguiente paso. Procedemos a cuantificar las cargas eléctricas que tenemos en las dos semirreacciones. Tenemos 2 por menos 1, tenemos una carga de menos 2, y 1 por menos 2, por lo tanto de este lado hay menos 4 de carga eléctrica. De este lado tenemos menos 2 y 0 porque el agua es una molécula, solo tenemos menos 2 de carga eléctrica. Por lo tanto, ¿de qué lado tenemos que sumar electrones? Recordando que los electrones tienen carga eléctrica de menos 1 para que las cargas cuadren, pues en este punto se ponen del lado de los productos. Corroboramos la carga y habíamos determinado que del lado de los reactivos en la primera semirreacción existía una carga de menos 4. Pasamos a determinarlo del lado de los productos para ver si con estos dos electrones que sumamos ya obtenemos la misma carga. Menos 2 del anión sulfato, 0 de la molécula de agua, más 2 por menos 1, hay que recordar que el electrón tiene carga de menos 1, por lo tanto es menos 2. Menos 2 más 0 es menos 2 nos da menos 4. Y en este punto la primera semirreacción está balanceada en carga. En la segunda semirreacción tenemos dos moléculas de agua, cada una con carga de 0, por lo tanto es 0, menos 1 del MnO4. Por lo tanto, del lado de los reactivos, en la segunda semirreacción tenemos menos 1 de carga eléctrica, y en el lado de los productos tenemos 0 por la primera molécula más 4 por menos 1, menos 4. Por lo tanto, tenemos menos 1 del lado de los reactivos y menos 4 del lado de los productos. Por lo tanto, ¿de qué lado tenemos que sumar los electrones? En este caso es del lado de los reactivos. Hay que recordar que si en una semirreacción se suman o se agregan electrones de un lado, en la siguiente se tienen que agregar del lado opuesto. En este caso, en la primera fue del lado de los productos, por lo tanto en la segunda tiene que ser en el lado de los reactivos. Ya habíamos determinado que del lado de los productos tenemos menos 4 de carga eléctrica, corroboramos que con agregar estos tres electrones las cargas quedaron cuadradas y confirmamos 0 del agua, menos 1 del MnO4, 3 por menos 1 nos da menos 3, 0 menos 1 es menos 1, menos 3 nos da menos 4, por lo tanto es menos 4 y menos 4 en ambos lados de la segunda semirreacción, por lo tanto la segunda semirreacción también se encuentra perfectamente balanceada. Ya que tenemos las dos semirreacciones perfectamente balanceadas en átomos y en carga eléctrica, procedemos a realizar la multiplicación cruzada para eliminar los electrones. Hay que recordar que esa multiplicación cruzada se realiza asignando un múltiplo. Ese múltiplo va a ser el coeficiente estequiométrico de los electrones de la segunda semirreacción, va a multiplicar a la primera y de la primera va a multiplicar a la segunda. En este caso, en la primera semirreacción el coeficiente o el número que acompaña a los electrones es 2, por lo tanto ese 2 va a multiplicar completito a la segunda semirreacción. Y en la segunda semirreacción el número que acompaña a los electrones es 3, por lo tanto ese 3 va a multiplicar a toda la primera semirreacción. Realizando la multiplicación tenemos que 3 por 2 es 6, 3 por 1 3, 3 por 1 3, 3 por 1 3 y 3 por 2 6. En la segunda 2 por 2 4, 2 por 1 2, 2 por 3 6, 2 por 1 2 y 2 por 4 8. Ya que hayamos realizado la multiplicación cruzada, procedemos al siguiente paso. Antes de pasar al siguiente paso, procederé a dejar este video hasta aquí para que no se haga un video muy largo y lo dividiré en dos partes. Hasta luego.